Se presenta él solo, ¿vale? Bien, yo trabajo en un grupo del Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal. Tengo aquí conmigo a Vicente Viñana, que hizo el doctorado en didácticas específicas y se introdujo en esta temática conmigo, una temática que, como veréis, pues, aunque yo voy a mostrar una pequeña parte de ella, tiene muchas ramas, ¿de acuerdo? El tema concretamente del que os voy a hablar es un tema que está muy de moda actualmente en relación a cuestiones como las alfabetizaciones, que son de muchos tipos, y en este caso yo os voy a hablar de la alfabetización física o motriz, pero tiene muchas ramas dentro de las diferentes áreas de conocimiento. La idea no solo es mostraros qué hacemos, sino más bien me gustaría también dejar muy claro qué procesos hemos seguido para ir haciendo cada una de las cosas, con el fin de que os pueda servir para esta tarea en la que vais a enfrentaros, o os estáis ya enfrentando, es elegir una temática, tener unas preguntas claras, orientar bien unos objetivos y en cualquier caso también incluso alguna hipótesis, ¿no? Las preguntas surgen pues de muchas formas, ¿no? Hemos visto ahora aquí a Cristina cómo desde un interés personal le han surgido la pregunta y ha tenido que construir toda una serie o reconstruir toda una serie de marcos teóricos que apoyasen o sustentasen las preguntas a las que ella quería dar respuesta, pero todos vamos a coincidir en que las buenas preguntas solo van a surgir de una forma, y es leyendo. No podéis esperar tener claro qué es lo que queréis hacer si no os habéis puesto a utilizar esas estrategias que se suponen que se os deben de haber enseñado en bases científicas sobre el uso de bases de datos, búsqueda de información, y poneros a leer como locas, como locos. Si no lees, no te puedes plantear preguntas. Es más, una pregunta que tú puedas tener previamente a esa lectura, si no la nutres de la información y del trabajo que hay hecho, jamás va a dar una buena pregunta que podáis orientarla con solidez hacia algún lugar, ¿no? Y yo, pues bueno, estos son varios trabajos que han dado lugar a hacernos preguntas sobre por qué es importante saber qué saben los estudiantes sobre la salud y el cuidado de la espalda, Y es curioso ver que hay muy poco hecho sobre una temática que nos preocupa y que cuando investigas sobre ella es absolutamente marginal, ¿no? Porque la actividad física relacionada con la salud está muy orientada a adquirir hábitos de vida activos y toda la actividad física es saludable, y resulta que, bueno, pues eso es una simplificación que se gestiona de una forma muy cómoda en el ámbito de la investigación, porque cuanto más simplificas, más fácil es medir las cosas, Sin duda alguna, a partir de la lectura nos han ido surgiendo muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el papel, o cuál debe ser el papel de la educación física en la educación para la salud? O las clases de educación física de qué deben de ocuparse, ¿no? En este ámbito, de proporcionar tiempo y tipo de actividad física necesaria para tener una vida saludable. Al final acabamos dando cuenta que las materias no están para dar una solución concreta, La educación física jamás tendrá suficientes horas como para conseguir que los niños y las niñas tengan un nivel de vida activo relacionado con un concepto de salud. No podemos afrontar esas cuestiones en el ámbito de la educación física. Aún así, hay cientos y cientos de trabajos que abordan el tiempo, la eficacia del uso del tiempo en las clases de educación física. Bueno, pues ahí están, pero aunque sean 100% eficaces, jamás habrán suficientes horas como para hacerlo, ¿no? ¿Es función de la educación física promover los hábitos de vida activa? Pues probablemente ahí, si empezamos a mirar un poco y a profundizar, encontramos una viabilidad más interesante a
las posibilidades que pueda tener la educación física en relación a la educación física. Pero quizá no es suficiente, ¿eh? Las lecturas nos indican que el objetivo de la educación física no es conseguir que fuera del aula los niños sean más activos, aunque si conseguimos eso ya es un punto importante. Lo más interesante es que comprendan la necesidad de lo que significa ser activo y que comprendan qué tipo de vida activa está relacionada y por qué con una concepción de la salud. Son temas mucho más profundos y más complejos. La educación física, al final acabamos haciendo una pregunta, si habéis visto la evolución, una pregunta más concreta. Debe formar y educar para que los estudiantes adquieran conocimientos, criterios sólidos para alcanzar una posibilidad de construir una vida saludable, más allá de que lo consigamos en nuestras propias clases. Y para eso lo que está muy extendido en la actualidad pues es que es importante que sepamos manejar los conocimientos y sus implicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda el tema de la educación física para la salud? Hay argumentos que hagan necesario abordar el papel del cuidado de la espalda en la temática de la educación física para la salud. Ya vamos intentando orientarlo hacia ese tema que nos preguntan. Todo esto son preguntas que nos hemos hecho antes de llegar a la primera pregunta que os he presentado, que es la temática de la que os voy a presentar. Pues nos ha tocado leer mucho sobre biomecánica, nos ha tocado leer mucho sobre aspectos relacionados con la psicología de la salud y del bienestar, nos ha tocado leer mucho sobre ergonomía, nos ha tocado leer mucho sobre cuestiones epidemiológicas que ponen en solfa la necesidad de que trabajemos una salud de la espalda porque hay muchos problemas en nuestra sociedad y especialmente en las sociedades avanzadas, en las sociedades desarrolladas, relacionados con estas cuestiones que además tienen muchas vertientes también de tipo social. Los problemas de espalda, la falta de bienestar en las personas por problemas de espalda están muy asociados a género, están muy asociados a aspectos relacionados con la raza y están muy relacionados con aspectos próximos a cuestiones de pobreza y cultura. Para abordar el tema nos surge una multitud de posibilidades y nosotros tenemos que empezar por la primera de ellas. Yo he visto que en las exposiciones que se han hecho previamente hay cuestiones que por la agilidad que supone afrontar el problema, pues muchas veces no llegamos a hacerlo quizá de la forma más adecuada posible. He visto cómo Cristina seleccionaba 6 fotografías y yo me pregunto qué criterios se ha seguido para seleccionar esas 6 fotografías. No estoy cuestionando el trabajo, creo que es un trabajo muy interesante y además muy orientado al aula porque son las herramientas que tenemos para gestionar esa información en el aula, pero lo primero que tendríamos que es homologar una serie de procesos y criterios para la selección del tipo de imágenes, creo yo. Y ella los tiene y probablemente los ha descrito en su texto, pero yo lo primero que he tenido que hacer es elaborar herramientas que me permitieran saber qué es lo que saben y cómo estoy preguntando, si lo que saben lo estoy preguntando bien y si lo que yo estoy preguntando realmente está respondiendo a lo que yo quiero que sepan. Esto es algo que estáis tratando ya en metodología que se llama la validación de instrumentos, ¿de acuerdo? ¿Qué conocimiento debo manejar? Lo responde esa lectura. ¿Qué saben los estudiantes? No puedo responderlo un día sentándome y preguntándoles, porque preguntándoles obtendré alguna información, y esto en la metodología cualitativa ayuda a comprender con profundidad cuál es la comprensión que tiene una persona o un pequeño grupo de personas sobre una temática concreta, pero saber qué sabe una población o una muestra de una población de estudio es más complicado.
De ahí que pues nosotros tengamos que abordar el tema de... Vamos a elaborar un instrumento para saber qué saben los estudiantes sobre educación para la salud y el cuidado de la espalda. Esto es un proceso muy complejo que se enmarca dentro de una pequeña parte, porque cuando intento demarcar un marco teórico sobre el conocimiento acerca de una cuestión muy concreta, pues tengo que ir a autores como Grossman, que hablan sobre la importancia de la transposición del conocimiento al ámbito educativo a través de una aplicación didáctica, y es el paso del conocimiento del contenido al paso del conocimiento didáctico del contenido, y eso es lo que de alguna forma acabamos haciendo. Yo voy a elaborar un instrumento válido para saber qué saben los estudiantes, pero luego yo con eso, desde el punto de vista educativo, no hago nada. Yo tengo que saber cómo transmitir para que sepan y comprendan la necesidad de ese conocimiento. Yo aquí muestro unos pasos que no voy a explicar, pero la idea es que lleguemos del conocimiento de la salud de la espalda a la educación para la salud de la espalda. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer como docentes. Yo gestiono el conocimiento, sí, pero no soy el que tiene el conocimiento, sino que tengo que elaborarlo de forma adecuada para que llegue. Ahí están los manuales, que es muy interesante el trabajo que os ha presentado aquí el compañero, pero no solo están los manuales, están cómo yo gestiono, uso esos manuales y los presento y los trabajo con mis estudiantes. Pero no solo pasar del conocimiento al conocimiento didáctico, sino que hay también un ámbito muy concreto del que os he hablado antes, que es el concepto de la alfabetización física. Hay mucha literatura al respecto y este concepto ha ido evolucionando. Yo os muestro varias imágenes sobre cómo el concepto de esa alfabetización física o motriz ha ido desde el tratamiento aislado de conocimientos relacionados con la salud, la práctica de la actividad física, con las conductas de estilos de vida activa, con habilidades motrices o estudios sobre el conocimiento. Este es un modelo inicial en el que todos los elementos eran analizados de forma independiente, ha dado lugar a instrumentos separados que finalmente se ha visto que tenían diferentes ítems. No voy a entrar en muchos de ellos, pero es necesario a la hora de abordarlo conocerlos y trabajarlos para finalmente obtener un modelo más actual sobre la alfabetización física que me ayuda a comprender uno de los aspectos con los que yo voy a trabajar. No puedo hablar de conocimiento sin hablar de competencia motriz, sin hablar de motivación dentro de un elemento mucho más grande que son las conductas y los hábitos en la vida diaria. Esto es importante que yo lo tenga presente, porque el conocimiento yo lo voy a evaluar de una forma aislada, pero va a estar introducido dentro de una concepción mucho más compleja, que es cómo uso ese movimiento en mi acción diaria, cómo lo integro en aquello que yo hago y cómo lo percibo dentro de mis motivaciones en el uso de ese conocimiento. Si bien el marco teórico es complejo, cuando bajamos a la dimensión de evaluación, de análisis muy concreto, y en este caso del conocimiento, pues nos encontramos con que es muy complicado evaluarlo, dado que no hay instrumentos adecuados, y es donde damos nuestro primer paso. Los instrumentos que hay actualmente, pues en la dimensión sobre el conocimiento y su comprensión, no incluye en ningún caso aspectos de conciencia corporal y educación postural, no incluye conocimiento específico sobre cómo uso mi cuerpo en la vida diaria, qué nivel de conciencia tengo yo sobre todo esto, o incluso en las dimensiones de la competencia motriz no se habla sobre hábitos saludables relacionados con el descanso, relacionados con la práctica de actividad física específica para llegar a un equilibrio corporal, aspectos que se trabajan en diferentes manifestaciones de la actividad física, como es el yoga, como es el pilates o como son otras manifestaciones.
Pues ¿cómo abordo este problema? Pues bueno, lo primero que hemos hecho, y no voy a entrar porque ha dado lugar a muchos años de trabajo, es que hemos desarrollado instrumentos válidos para valorar el conocimiento en la vida diaria. Hemos desarrollado instrumentos para validar qué conocimiento tienes sobre la práctica de actividad física específica, y hemos desarrollado instrumentos sobre qué hábitos tienen en su práctica diaria de actividad física y en su vida diaria, en su vida física diaria, en relación a la salud de la espalda. Estos instrumentos que hemos hecho, pues bueno, pues si nosotros tenemos un instrumento que mide qué saben, lo que hemos visto básicamente en una población importante es que en general el nivel de conocimiento de los estudiantes de primaria y de secundaria es sobre 10, por debajo de 5, lo cual nos quiere decir que hay un gran déficit en la población escolar sobre ello. ¿Qué hemos hecho? Pues pasar el test, obtener unos valores con los estudiantes en las diferentes edades, y esto es una evaluación con un valor medio, ¿no?, que ha dado lugar luego pues, a otro tipo de estudios, pues como relacionar si estos conocimientos que tienen sobre... ¿Qué conocimientos son? Pues por poneros un ejemplo, pues les preguntamos a los estudiantes sobre cómo creen que es más correcto hacer un movimiento de levantar un objeto del suelo, o cómo es más correcto estar sentado durante su tiempo que pasan en el aula, ¿no? Y todo esto va dando lugar a una serie de puntuaciones y nos da un valor que nos indica, como decía, que tienen muy poco conocimiento, siempre está por debajo de la media, que es el 5. Pero si además intentamos relacionar esto con otros instrumentos que conocemos, que miden pues, el grado de salud de la espalda que tienen, ¿no? Son instrumentos muy sencillos que dicen pues, si has tenido problemas de espalda alguna vez a lo largo de su vida, nos dan un valor y observamos que hay una correlación, que los estudiantes que tienen problemas de espalda tienen un menor nivel de conocimiento en función de la herramienta que hemos desarrollado, y que los estudiantes que tienen un mayor nivel de salud de la espalda pues tienen un mayor nivel de conocimiento. Esto nos está ayudando a dar importancia en el ámbito internacional al nivel de conocimiento que tienen nuestros estudiantes. Sabemos que no tiene una relación directa, porque no porque tengas más conocimiento vas a evitar tener más problemas, pero sí que vas a poder gestionar mejor lo que va a pasarte en el futuro en tu propia vida. Esta herramienta sobre conocimientos ha sido desarrollada y evaluada con unos parámetros muy concretos que hace que sea una herramienta unifactorial, por eso se ha presentado un valor único al principio. Sin embargo, inicialmente tenía un interés de valorar diferentes niveles de conocimiento. Nivel de conocimiento anatómico-funcional, que sepan cómo es el cuerpo y cómo funciona. Nivel de conocimiento en el uso del cuerpo en diferentes posturas, de pie, sentado, utilizando peso, moviendo grandes pesos, o en la postura tumbada. Si echáis un vistazo rápido aquí, observaréis que solo este, que parecía un poco más extraño, es el que ayuda a los estudiantes a tener un nivel de conocimiento medio, pero en general están todos esos conocimientos por debajo de la media. Nos indica, pues nos está ayudando a plantearnos las intervenciones que estamos haciendo ya actualmente. Actualmente estamos en el Vicente Gaos trabajando en una intervención basada en proyectos, en una intervención dentro de un concepto ecológico de intervención en el aula, en la que buscamos que todos los profesores intenten hablar de estas temáticas desde las diferentes áreas de conocimiento, que introduzcamos al contexto social en el tratamiento de esta problemática. Tenemos al centro de salud
haciendo actividades con los niños y las niñas cuando van en pediatría al centro de salud. Tenemos a las bibliotecas promocionando los pósters que están desarrollando los niños en los colegios para promocionar este tipo de actividad. Pero todo esto ha surgido de un análisis muy concreto, que es este. Tenemos, decía, no solo herramientas sobre conocimiento, sino también sobre hábitos posturales. Aquí tenemos una de esas herramientas que ha dado lugar a observar que todavía, si el nivel de conocimiento es poco, pues el de los hábitos posturales es todavía menor. Ellos tienen unos hábitos que están por debajo del nivel de conocimientos que tienen y estos hábitos, pues bueno, también la herramienta divide el análisis en diferentes apartados. Posición de pie, sentado. Si veis, los valores medios en general están por debajo de 3, todos ellos, o casi todos ellos. Y no solo hemos añadido el análisis de los hábitos, sino también el conocimiento específico sobre ejercicios específicos relacionados con la mejora de la estabilidad del tronco, conceptos muy específicos en el ámbito de la educación física. Aquí tenéis unos valores promedio también sobre 10 y cómo han evolucionado en nuestro estudio a través de los diferentes años. Veis que el conocimiento, aunque no se imparta en el aula, va mejorando con la edad, sin haber intervención, ¿no? Hemos observado eso y hemos estudiado también no solo eso, sino que nos hemos puesto a hacer estudios experimentales con análisis post-intervención, con diferentes herramientas. Estáis estudiando cómo analizar variables de tipo paramétrico y no paramétrico. Este es un ejemplo de cómo, utilizando unas variables no paramétricas, utilizamos test no paramétricos, comparando qué pasa con un grupo experimental y un grupo control. Básicamente vemos que con una intervención básica y sencilla se mejora, era muy esperable, y esto es muy básico, no estamos diciendo nada especial, pero sí que entendemos que la intervención mejora y ahora queremos ver qué tipo de intervenciones ayudan a mejorar más a través de análisis cualitativos, viendo y estudiando cómo no solo saben más, sino qué nivel de comprensión tienen sobre estas cuestiones. Es un estudio sobre las diferentes herramientas. Esta es la herramienta sobre conocimiento en la práctica de actividad física y esta es la otra herramienta que tiene que ver con los hábitos en la vida diaria, en un grupo control y un grupo experimental. No me extiendo más. Hasta aquí. Muchas gracias.